Buenas noches, ¿cómo están? Me alegro. Bueno, mi nombre es Jeremías Otárola, soy estudiante del último año de secundaria de la ciudad de Esquel y hoy vengo a hablar sobre la crisis climática y el individualismo que conlleva cada uno. ¿Alguien sabe lo que es lo que ven en pantalla? Estos cronómetros representan el tiempo que nos queda para tomar acciones ante la crisis climática. Pero ustedes se estarán preguntando, ¿qué es lo que pasa si estos cronómetros llegan a cero y nosotros no tomamos ningún tipo de recaudo? Prácticamente la vida en el planeta Tierra será inexistente. El planeta Tierra se convertirá en un lugar inhabitable para la raza humana. La contaminación ambiental, la crisis climática que atraviesa este planeta, hoy forman una brecha entre un futuro confortable y un futuro en el que yo no sé si voy a estar vivo. Y esto no solamente me afecta a mí, sino afecta a cada uno de ustedes, como pueden ser tus hijos, tus nietos, tus sobrinos o hasta tu propia vida. Si no les queda claro, pongan en sus mentes que este vaso de agua hoy es solamente destinado a 2 de cada 3 personas en el mundo. O sea que 2.200 millones de personas no cuentan con este recurso que es de vital importancia. Pero entonces, si nos afecta como raza humana, ¿por qué no generamos una respuesta? ¿Por qué no luchamos por un futuro confortable para las próximas generaciones? Durante 17 años de mi vida, observé dentro de mi entorno que cada uno de los individuos minimizaba por completo las acciones que podían deteriorar la salud de lo que muchas veces llamaban hogar. Y hay muchísimos aspectos donde nosotros podemos ayudar a contrarrestar esta problemática, como por ejemplo nuestra alimentación, eficiencia energética, medios de transporte, consumismo, entre muchísimas cosas más, que hoy en día agrandan la brecha a pasos agigantados. Pero lo peor de todo es que estos accionares son parte de cada individuo que hoy me observa y me escucha, porque todos somos parte de una transición a un futuro confortable. Y ni siquiera me hagan hablar de grandes empresarios o políticos que se benefician de cómo retrocede la sociedad en cuestiones ambientales. ¿Por qué no se dedican en destinar sus ganancias en seguir vivos? Algo que es más importante que todo. La avaricia del dinero tapó sus miradas y yo me pregunto de qué sirve la plata en un planeta donde no se puede gastar. El ser humano creó una forma de vivir que hizo que se perdiera toda razón lógica para seguir vivo. Todo lo que no nos afecta directamente se convierte en algo invisible. Espero que con esta charla ustedes se cuestionen cuáles son sus objetivos en la vida y qué es lo que hay más allá de lo que no soy yo. Muchísimas gracias.